Alcanza la compañía folclórica Camagua éxito en festivales internacionales de folclore en Europa. Celebra Ballet Nacional de Cuba cumpleaños del líder histórico de la revolución con el clásico Don Quijote. Inaugurarán exposición dedicada al deporte en el Museo Nacional de Bellas Artes. Saludos desde La Habana. Es viernes 22 de julio de 2016 y abrimos la última emisión de la semana en el noticiero cultural de la televisión cubana. La compañía folclórica Camagua de la provincia de Camagüey representa a Cuba en importantes festivales internacionales de folclore en Europa. Proyecta una labor músico-danzaria en el escenario. La compañía folclórica Camagua recrea la cultura popular, las tradiciones y el folclore. El colectivo camagüeyano realiza una gira por Europa. Representa a Cuba en festivales internacionales de Francia y España. En información enviada vía correo electrónico por su director general Fernando Medrano, miles de espectadores han asistido a las presentaciones. El elenco participó en el 31º Festival Internacional Danzas y Ritmos del Mundo. También ofreció su riqueza cultural en desfiles y recepciones e impartió clases magistrales. Durante el recorrido presenta obras de su repertorio, entre ellas Cubanísimo por los campos de mi Cuba, Homenaje Caribe Soy y Rumbeando. La compañía folclórica Camagua representa el colorido, la fuerza, el ritmo y la alegría de un pueblo cargado de tradiciones afrocubanas e hispanas. Un colectivo de gran valía en el mundo del espectáculo. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. La Casa Museo Pedro Agustín Pérez de Guantánamo se convierte en una atractiva opción recreativa durante la etapa de verano. La instalación ofrece al público, mayoritariamente joven, un acercamiento al legado histórico de ese gran mambí, protagonista de la guerra necesaria en el territorio oriental cubano. Un positivo impacto genera en la comunidad la Casa Museo Mayor General Pedro Agustín Pérez de Guantánamo. Inaugurada en julio de 2013, la instalación propicia un acercamiento a la historia del más insigne de los patriotas guantanameros del siglo XIX, quien junto a una veintena de mambises se levantó en armas el 24 de febrero de 1895 en la finca La Confianza. Las visitas al inmueble se incrementan durante la etapa veraniega. Vamos a mantener los horarios que establecidos para que los visitantes lleguen acá a nuestro museo, que vamos a recordar que son de lunes a viernes de 8 a 12 en el mediodía y de 1 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12. Estar abierto en ese horario nos hemos dado cuenta que permite que todo el ciudadano que llega acá a la ciudad pueda llegar y visitar la Casa Museo. El público que asiste por estos días es mayoritariamente joven. Con una evidente preparación en los temas históricos, las especialistas de las 4 salas expositivas le muestran al visitante objetos que pertenecieron al Bravo Mambí, así como documentos y evidencias gráficas de su significativo rol en la guerra necesaria y como primer alcalde de Guantánamo. Sabemos que todavía hay personas que no nos han visitado, por supuesto que se acerquen los que están de vacaciones, los niños que están en los círculos, que no lo han traído hasta acá, que lleguen hasta acá, hasta nuestra Casa Museo, para que puedan conocer de esa rica historia que no en todos los lugares, en las escuelas conocemos, porque estas piezas museables que están aquí hablan un poco más de la labor que desarrollaron los mambises guantanameros, no solamente Pedro Agustín Pérez, porque recordar que esta es la Casa Museo Mayor General Pedro Agustín Pérez, pero que aquí solamente no se ve la labor de Pedro Agustín Pérez, sino también del mambisado guantanamero. El recinto es además un atractivo inmueble representativo de la arquitectura doméstica del siglo XIX, donde Pedro Agustín Pérez vivió más de una década, hasta su muerte en abril de 1914. Yarela González, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican otros medios de prensa. La agencia de noticias Prensa Latina informa que el Ballet Nacional de Cuba regresa hoy viernes a los escenarios nacionales con el clásico Don Quijote para ofrecer la primera de 3 funciones dedicadas al cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
Con coreografía de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso sobre la original del francés Marius Petipa, la obra estará representada indistintamente por las primeras figuras de la compañía, Anet Delgado, Biensay Valdés, Sadaísa Arencibia y Dani Hernández. Por su parte, la página cultural de la emisora Radio Rebelde replica que Mens Sana Incorpore Sano, Deporte en la Antigüedad, se titula la muestra que se expondrá en el Museo Nacional de Bellas Artes para festejar las próximas Olimpiadas de Río de Janeiro en Brasil. Esta exhibición trata de evidenciar la importancia del deporte y los juegos deportivos en la Grecia antigua, vistos como una parte esencial en la formación del individuo. Se ubicará en la sala transitoria del Edificio de Arte Universal y estará integrada por piezas de cerámica y esculturas de pequeño y mediano formatos, pertenecientes a la colección Conde de Lagunillas, uno de los grandes tesoros de arte antiguo que abriga este museo. Y cerramos nuestra revista de prensa con el portal digital Cuba Sí. La cantante cubana Diana Fuentes anunció en las redes que prepara un nuevo CD producido por el músico puertorriqueño Eduardo Cabra y con la colaboración de varios artistas cubanos. Tras el éxito de la producción Planeta Planetario, la intérprete grabó los temas de su próximo álbum en los estudios Abdala y Ojalá de La Habana. Y aunque el fonograma aún no tiene nombre, la artista asegura que será un recorrido por varias sonoridades que la identifican con su país. Odio ni rencor, que llegue a ti el amor, si puedes descifrarlo. Y así termina nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa. Al regreso nos acompañará en el estudio la primera actriz cubana, Verónica Lin. Es la invitada de la periodista Magda Resic en nuestra sección En Primera Persona. Eso será en segundos. Siga con nosotros. Lo anunciábamos antes de la pausa. Hoy la periodista Magda Resic conversa en primera persona con una reconocida actriz cubana. Hoy podríamos decir que estamos de fiesta en el noticiero cultural porque en primera persona se encuentra con nosotros una de las actrices más pródigas, más talentosas, más completas que ha dado nuestro país. Una mujer que no solo ha quedado en ese universo de la actuación, sino que ha trascendido más allá y que ha sido promotora cultural, que ha sido animadora de muy diversos proyectos relacionados con el arte y la literatura. Pero ahora se nos manifiesta como una directora de altos quilates. Se trata de Verónica Lin, a quien mucho le agradecemos su presencia en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Es un placer muy grande. Muchas gracias. Para mí también es un placer enorme estar aquí, pero sobre todo contigo. Ay, qué bueno. Compartimos juntas esa pasión mutua. Y Verónica, para mí siempre ha sido algo increíble, esa capacidad que usted tiene de, a pesar de que los años pasan, usted se renueva siempre. Y siempre está buscando universos creativos mucho más amplios, mucho más hacia el horizonte. En este caso, la dirección ha formado ya parte de su vida y es algo con lo que nos ha venido sorprendiendo en los últimos años. Sé que recientemente
ha estado trabajando muy duro en un último proyecto, un reciente proyecto teatral. Y me gustaría acercarme a esas visiones que usted tiene como directora. ¿Por qué de la actuación concibió que podría entrar en el mundo de la dirección? Todavía no estoy muy convencida que de verdad yo sea una directora. De actores sí. De eso sí estoy convencida porque soy profesora. Y un poco dirigir actores, un poco la pedagogía está ahí presente. Pero soy responsable de un grupo que se creó, quien lo creó fue mi marido, Pedro Álvarez. Es decir, en ese momento cuando se crearon los grupos, él fue uno de los proyectos que surgió de aquel movimiento que hizo Raquel Revuelta. Pero él, el pobre, que era su sueño, no pudo dar tanto tiempo. A los 3 años él muere, se fue en el 89, en el 91 él muere. Y yo me sentí como que era una responsabilidad que tenía ante él, es decir, mantener el grupo. Ese legado de él. Ese legado yo tenía que asumirlo. Y me acuerdo siempre a Raquel. Raquel con su cigarrito así me decía, tú estás loca. Uy, tú no sabes lo que es un grupo, y así la pobre. Y entonces, a veces se te dificulta mucho encontrar gente que dirija. Y también hay una cosa, un presupuesto. Uno puede, Pedro, sí, porque Pedro era director, pero entonces un presupuesto de tú tener que pagar para que venga un director y te dirija. Tú dices, no, esto tengo yo que empezar a dirigir. Cuando yo trabajo, sí, busco un director porque yo necesito que me dirija. Y porque lo que es la puesta en escena, ese encanto, es el que a mí, yo siento, aunque cada cosa que hago en escena tenga un contenido, tenga un porqué. No me gustan las cosas gratuitas, pero yo no me sé dirigir. Entonces sí llamo a alguien. Y bueno, asumí esto, no es la primera vez, desde luego. Ya yo venía también del movimiento de aficionados, pero es diferente. Dirigir el movimiento aficionado es diferente. Que esto mucho más profesional. Más profesional. ¿Cuál fue el tema de esta apuesta más reciente? Mira, esta obra nosotros la habíamos estrenado, y digo nosotros porque es de Cristina Rebull, la habíamos estrenado en el 97. Incluso esta apuesta ha ido desde Nueva York hasta Barcelona, Ecuador, es decir, y en Cuba, Camagüey, en Santiago, Cienfuegos, en fin. Y el hijo de Pedro, Max, me dice que de dirigir una obra en mi grupo, que es Divorciadas, Evangelistas y Vegetarianas. Y hay 2 actrices había 3, pero una salió embarazada, es decir, cuando terminó la obra, ¿no? Y quedaron Cheryl y quedó Katy Acaso. Y entonces ella me dijo, ay, Verónica, nosotros quisiéramos seguir haciendo teatro, porque ellas son de televisión, y profesoras además de Lisa, no de la ENA. Quisiéramos seguir, digo, bueno, vamos a buscar una obra, le di a leer unas cuantas, y a ella le encantó esta. Porque es una obra sobre los encuentros y desencuentros de una madre y una hija, porque la madre se va con el Mariel, por otras razones, por otro hermano que tiene la muchacha. En fin, son ese exilio del alma que duele tanto y es un encuentro entre ellas 2. Y es muy gracioso, y está hecho dentro de eso con humor, ¿no? Bueno, es algo de lo que podremos disfrutar en el verano, estoy segura. Exactamente. Vamos a vivir un verano con emociones teatrales también. Yo quiero agradecerle mucho a Verónica Lynn que se haya acercado a nuestro noticiero cultural, que pudiéramos recibirla como que en casa y que nos hablara de esta otra faceta que a veces pasa un tanto desconocida, pero que sin dudas está exigiendo de ella mucha entrega. A estas alturas de su vida, Verónica redescubre un universo, el de la dirección teatral, algo que sin dudas forma parte ya de su vida creativa. Gracias por estar en nuestro noticiero cultural y a ustedes les recomiendo, como siempre, que se mantengan con nosotros. Y en Villa Clara existen destacados proyectos pertenecientes al Fondo Cubano de Bienes Culturales. Entre ellos sobresalen el grupo Manos, Oscar de la Portilla y el proyecto de Guido y Pavel.
Este año nuevos diseñadores se incorporaron a las pasarelas de verano del Festival del Diseño y las Modas de ese territorio. Cuando de arte se habla, del buen gusto, los atrevidos diseños, del sentido de la utilidad y la sencillez en el mundo actual de las modas en Cuba, hay que tener en cuenta a los creadores y diseñadores de Villa Clara. Entre ellos distingue por su talento y premios Oscar de la Portilla, artista reconocido dentro y fuera de nuestro país. Es como orientar a las personas a usar cosas más cómodas, más frescas, sin perder las líneas de las cosas que se usan, sin esas grandes glamures que otras veces hemos presentado, ¿no? Que a la gente le gusta también, pero estamos por la línea más comercial sin dejar de tener ese toque exclusivo. Otro joven pero consolidado proyecto es el de los santaclareños Guido y Pavel, sugerente y juvenil en sus diseños, sin dejar de hacer colecciones prácticas y elegantes. Lo que utilizamos fue blanco y negro, pensando siempre en que eran dos tonos muy elegantes, siempre. Y siempre teniendo en cuenta que lo que queríamos era la simplicidad en cuanto al diseño, las líneas, tejidos que fueran suaves, que demostraran más bien frescura, que las líneas flotaran. Se resaltan mucho los escotes, eso es algo bien para destacar. Casi todos los vestidos y todos los monos que se exhiben tienen escotas a las espaldas. Y eso es algo bien relevante en la colección. El trabajo de los diseñadores de Villa Clara se aprecia en las tiendas o puntos de venta, en las pasarelas, en los eventos Exuberarte y en el Centro de la Moda y las Costumbres, todas acciones artísticas apoyadas por el Fondo Cubano de Bienes Culturales de Villa Clara. Rafael Alemañiz e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y hoy en el estudio nos acompaña el periodista Yuris Nórido para compartir la opinión editorial sobre el tema que nos ocupó esta semana en nuestra sección Contrapunteo, el audiovisual como plataforma de promoción cultural. Dice Rosa Pereira de Santa Clara que le gustaría que transmitieran pequeñas cápsulas con las obras de artistas de todas las manifestaciones en los cambios de programación de algunos canales. Se hace sobre todo en Multivisión, nos dice ella, y en los canales educativos, pero creo que sería bueno que en Cubavisión, por ejemplo, en lugar de tantos spots mal realizados, incluyeran de cuando en cuando pequeños videos con los premios nacionales de todas las manifestaciones, o poemas de nuestros más grandes poetas, o obras de los pintores. Serían hermosas campañas, muy útiles, y si se hacen con buen gusto, con una adecuada identidad en el diseño, pudieran incluso ser referente para los que realizan los spots sobre temas culturales para la televisión. Algunos son excelentes, como los de Casa de las Américas o Villa Manuela, pero otros dejan mucho que desear. Pues sí, Rosa, eso sería, como usted dice, una hermosa campaña en los medios de comunicación. Habitualmente los diferentes institutos y consejos divulgan spots sobre sus programaciones y también sobre la obra de algunos creadores, pero no siempre la factura convence. Este tema entronca con otros que hemos abordado en este noticiero. Tiene que ver, por ejemplo, con el diseño de la comunicación visual. No siempre los realizadores tienen las herramientas, la formación, incluso el buen gusto para realizar estos spots, estos audiovisuales. Y está claro que se trata de un trabajo en equipo, diseñadores y comunicadores. Pero ni siquiera la buena realización es suficiente. Hace falta también esquemas de transmisión más efectivos, y en eso influyen los programadores, los directivos. No significa que esos esquemas no funcionen, no existan. De hecho, buena parte de los spots que se transmiten en los segmentos de cambios son culturales y son priorizados incluso en los horarios estelares. Pero convendría, eso sí, seguir elevando el nivel de esos mensajes. Alguien que se hace llamar televidente nos escribe desde Ciego de Ávila. Elogia algunos espacios de arte video que se transmiten en la televisión, pero sugiere que los realizadores atiendan también a creadores que viven y hacen arte fuera de La Habana. Me parece legítima su sugerencia, televidente, pero yo añadiría que en todas las provincias hay creadores audiovisuales que pudieran perfectamente, creando alianzas, por ejemplo, con las sedes provinciales de la UNIAC y la HS, que pudieran realizar videoartes, cuñas promocionales, spots sobre los artistas de cada territorio. Estoy convencido de que los canales locales y que la televisión nacional estarían abiertas o abiertos a esas iniciativas. Por último, Rosa María de Cogímar considera que habría que aprovechar
todos los medios para insertar los mensajes culturales, incluyendo los alternativos. Dice Rosa María, lo escribí hace algunas semanas cuando hablaron de la promoción en los celulares y lo repito ahora. Sería muy bueno que uno pudiera adquirir videoartes y otros productos para insertarlos en nuestras tabletas. En la Feria Arte en la Rampa, bien que se pudiera establecer ese servicio. Tengo la impresión de que no aprovechamos del todo las nuevas tecnologías. Compartimos esa opinión suya, Rosa María, y es todo por hoy. Dewar, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Yuri. Buen fin de semana para ti, ¿eh? Yo le adelanto a usted que la próxima semana estaremos debatiendo en nuestra sección Contrapunteo sobre la protección y la conservación de los monumentos. Es un tema con gran impacto social, así que esperamos sus opiniones a través de nuestro correo electrónico noticierocultural@ntv.icrt.cu o a través de nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Ahora vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso tendremos detalles del espacio Encuentro Con, que auspicia la Asociación Hermanos Saiz en el verano capitalino. Ya volvemos. Desde el 19 de julio al 5 de septiembre, Circuba 2016 viaja por Cuba. Todo un despliegue audiovisual gira por el país. Pinar del Río, Mayabeque, Isla de la Juventud, Santa Clara, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo, Santi Espíritus, Cienfuegos, Matanzas y Cáceres. Circuba 2016 viaja por Cuba. Sábado del Libro. Este sábado 23 de julio se presenta el libro Omega 3 de Eduardo del Llano, publicado por la editorial Letras Cubanas. Sábado del Libro. Y un integrante de una de las familias más reconocidas de la cultura cubana lleva adelante un proyecto que integra la música y las artes plásticas. El siguiente reportaje nos acerca a las experiencias de Alberto Lescay, hijo. Hay apellidos en la isla que encarnan una tradición artística reconocida por el pueblo. Lescay se encuentra dentro de los más privilegiados en este sentido y hoy uno de sus jóvenes representantes apuesta por el jazz. Albertico Lescay hace su música gracias a la influencia de las artes plásticas que lo rodearon desde pequeño. Siempre sentí la influencia de mi padre porque a pesar de que él es artista plástico, él es fanático de la música, incluso para pintar sus cuadros siempre está escuchando música. Y una de las músicas que más escucha es jazz. El jazz tiene mucha posibilidad de libertad de expresión en cuanto a la creación espontánea. Además de fusionar ritmos musicales entre secretos de improvisación, Albertico Lescay se ha propuesto mantener una estrecha relación sonido e imagen. Por esto, en la mayoría de sus presentaciones confluyen las artes plásticas, visuales, escénicas y el jazz en el gran proyecto Somos. El arte es una sola cosa, a pesar de que existe arte visual, arte sonoro, pero de todas maneras siempre hay una unidad conceptual. Mi música tiene mucho de imagen también, porque me inspiro mucho en las imágenes para poder crear. A pesar de que el proyecto Somos tiene como centro la familia Lescay, no nos interesa ser como un epicentro de un proyecto, de una empresa, sino más bien ser como impulsores de esa unidad que hace falta. Por eso es que siempre buscamos amigos, artistas que se unan con nosotros creamos como una especie de gran familia, no con los Lescay solamente, sino con toda aquella persona que esté interesada
en desarrollar este concepto de unificación, de integración entre las artes. El grupo Formas, fundado por Albertico Lescay, cumple ya 20 años y por estos días sus integrantes trabajan en nuevos proyectos que recogen esencias como la mezcla de ritmos folclóricos con la sonoridad eléctrica. Calificado como pionero del New Jazz en Cuba, exponente de la fusión de elementos jazzísticos con otros estilos y la libre improvisación, Lescay ha llevado su música a varios escenarios del mundo y es uno de los exponentes del buen arte cubano. Cristel Aspillaga, Noticiero Cultural. Y como una de las propuestas del verano cultural en la capital, se desarrolla la Feria de la Cultura Cubana Arte en la Rampa. Uno de los espacios con mayor afluencia de público dentro del evento cada año es Encuentro Con, conducido por la periodista Magda Resic. El invitado esta semana fue el líder de una popular agrupación de la isla, Buena Fe. Puede ser musical, pero casi siempre. La palabra lo inquieta, lo seduce, asume en su obra desde la expresión de su propia identidad, legítimo, cubano, martiano. Así se confesó Israel Rojas, invitado especial del Encuentro Con, una de las propuestas de la Asociación Hermanos Saiz para el verano cultural. Lo que creemos que este sigue siendo la isla de la esperanza, pues no tenemos más remedio que acompañarla y que echarle pie en tierra con ella. Al menos conmigo que cuenten para eso, para hacerla cada día mejor, más abierta, más capaz, más integral, más autosuficiente, más económicamente sustentable y espero que también, ¿por qué no?, más feliz para el futuro y para nosotros mismos. Y ahora mi tiempo tiene el sentido de vivir forjando hechos, más que sentado a maldecir. He intentado que nuestras canciones acompañen a la generación que ha querido sumarse a nuestra estética durante todos estos años, de ser honestos con nuestro tiempo y nuestra realidad. Nunca hemos querido ser la voz de nadie, ni la bandera de nada, sencillamente ser consecuentes con lo que pensamos y con lo que creemos. Y bueno, eso es lo que pensamos seguir haciendo en el futuro, cantando y contando el país que nos tocó vivir y los sueños que todavía rondan nuestra cabeza. Guantánamo, la poesía de Bot y un país han definido la obra de Israel y el proyecto que lidera. Un trabajo desde el concepto que en los años fundacionales encontró el amparo de la Asociación Hermanos Saiz, desde un patio y el intimismo de las descargas con Joel Martínez. Es una organización en la cual lo que en algún momento la integramos siempre se nos queda adentro por la gente que uno conoce, por los eventos que realiza, por los espacios que crea de intercambio. Genera siempre una época maravillosa. No pocas generaciones se han hecho acompañar de la banda sonora de Buena Fe. Sin embargo, un público mayoritariamente joven se reconoce consumidor de sus creaciones. Crónicas de las propias circunstancias de este músico, el lirismo y el humor que a los cubanos nos llega por añadidura. Realmente trato de mantenerme libre creativamente, espiritualmente, trato de ser lo más libre posible para que las canciones luego reflejen esa libertad, para que yo creo que la mejor manera de comprometerme con la generación con los jóvenes y con los no tan jóvenes y con los que todavía no han nacido y con los que están a punto de morir, pero nos van a dejar un legado maravilloso, es ser consecuente. Como le pido a la piedra fría que diga urgentemente la frase conveniente y le pido. Roy Lampardo Cabrera, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las presentaciones del conjunto folclórico Camagua de Camagüey en festivales internacionales. Le contamos sobre las presentaciones este fin de semana del Ballet Nacional de Cuba y sobre una nueva exposición dedicada al deporte en el Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros volveremos a encontrarnos el lunes para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, buen fin de semana. Yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana.
ya. Está bueno ya. Dinero se lo mandan ustedes. Y tú trabajas día y noche. El domingo, la desaparición de un sujeto provoca el comienzo de una investigación del ausente en Tras la Huella. Vive en Marianao y está ausente de su domicilio desde el pasado martes. A las 8:30 de la noche. Acción por Cubavisión. Una ventana al verano.